o porque me invitaron a alguna ocasión, etcétera. ¿Cómo se siente la presencia del Señor a pesar de ser personas distintas, estilos distintos, lugares distintos? Pero lo importante es cuando se canta en el Espíritu al Señor. Y eso se percibe, se siente. Ojalá fuéramos más, como dice mi hermano Memo, porque yo creo que todo lo que vale la pena nos gusta compartirlo con mucha gente. Por ejemplo, cuando hay una final de fútbol a nivel mundial, ahí el mundial de fútbol que viene de México, ¿no? Millones y millones están listos para verlo, ¿no? Hay quien deja de trabajar, quien pide permiso, quien se hace la pinta, o se levanta de madrugada si el partido es como cuando era en Corea-Japón, que México jugaba a las 4 de la mañana. Pero a veces cuando tenemos una oportunidad tan hermosa como cristianos de venir a adorar, a alabar en un país que todavía tiene libertad, y digo todavía tiene porque yo creo que ya han leído algunas de las noticias de que ya hasta los ministros van a medirles las palabras y los mensajes, etcétera. Pero ahorita que gozamos de todo eso, hermanos, la realidad es que es triste no ver los templos cristianos de sana doctrina rebosando de gente que estuviera incluso amontonándose para poder entrar y glorificar al Señor, cantarle, bendecirle, alimentarse de su palabra, porque también, hermanos, cada día puede ser el último y qué maravilloso sería llegar a su presencia después de un domingo en la mañana, de haber cantado, de haber alabado, o entre semana después de haber ido a la iglesia a glorificarle, etcétera. Yo me acuerdo cuando fallece, y lo digo porque lo ha comentado expresamente mi hermana Lilia Soria, cuando fallece mi hermano Rubén, su esposo, pues él acababa de tocar la alabanza, acababa de estar en la guitarra y todo, y creo que ese día en la tarde o el otro día viene su accidente donde parte con el Señor. Qué triste la noticia de su partida, humanamente hablando, pero qué maravilloso para él haber llegado a su presencia después de haberle glorificado, alabado y bendecido a través del instrumento, ¿no, hermanos? Entonces, de esos ejemplos tenemos muchos. La cuestión es dónde encajamos nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el tema de hoy, hermanos. Bendito y amoroso Padre, gracias te damos esta hermosa mañana, tarde, por la bendición de estar en tu presencia, por permitirnos venir a glorificarte, a aprender de tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que guíe lo que voy a decir para que sea todo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu escritura, Señor, y que toques los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes para que aprendamos más y para que seamos mejores cristianos cada día. En Jesús te alabamos y te agradecemos por esa hermosa iglesia. Amén. Déjenme ver si yo le puedo acomodar aquí, porque vi a mi hermana hace rato peleándose con el micrófono. Bueno, no, más bien con la base. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Sí me escuchan ahí? Ah, perfecto, muy bien. Más poquitito. Ahí, muy bien. Ok, hermanos, fíjense que precisamente uno de los temas que más, no sé si decir ustedes qué opinan, que más preocupa u ocupa a los líderes cristianos, hablo de pastores, ministros, misioneros, diáconos en general, es el crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia. Ahorita acabamos de leer un pasaje en Filipenses donde Pablo les escribe a los hermanos de Filipos sobre precisamente el crecimiento que el Señor nos va a dar a cada uno, pero a veces, hermanos, creo que confundimos o malinterpretamos este tipo de pasajes pensando que el crecimiento en el Señor se da como de una forma mística, como una forma mágica, como pensar, ya somos cristianos y por ende voy a crecer. Y por ende, pues ya conozco todo y ya no tengo que congregarme, ya no tengo que leer la Biblia y pues ya soy cristiano, ya tengo la promesa de la vida eterna, ya me han dicho que a partir de ahora la eternidad la estoy gozando, etcétera, etcétera. Pareciera que a veces sentimos o pensamos que así es la vida cristiana. Y fíjense que era una preocupación también del apóstol Pablo, y ahorita vamos a meternos un poquito más a esto. Hace unas semanas que denominamos la Semana de la Juventud ahí en Estrella de Belén, en San Isidro, predicó nuestro hermano Tito, yo creo que muchos lo ubican, Ernesto, yo le digo mejor conocido en el mundo espiritual, ahí va a decir en el bajo mundo, pero no, mejor conocido en el mundo espiritual como Tito, ¿no? Ernesto Luna, y precisamente predicaba sobre la madurez de los cristianos y decía
¿quién se considera un cristiano joven desde el punto de vista de la madurez? Y varios levantaron la mano, ¿no? Y decía, bueno, ¿quién se considera ya un cristiano maduro? Porque los maduros deben guiar a los jóvenes. Y es muy válido, hermanos, ser cristianos jóvenes cuando tenemos poco de haber conocido al Señor, cuando apenas estamos aprendiendo de su palabra, etcétera. Pero lo preocupante, hermanos, es cuando pasan tal vez 5, 10, 15 o 20 años en el Evangelio y seguimos siendo cristianos jóvenes. Y yo diría que ya más que cristianos jóvenes, somos cristianos inmaduros, hermanos. Y ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra en torno a esto. Sigan ahí, por favor, en Filipenses 1, 3 al 11, que es el pasaje que acabamos de leer. Y el título, hermanos, que puse y que no me quebré mucho la cabeza es que Dios culminará en cada uno de nosotros la buena obra. Algo que creo que cada persona, cada ser humano fuera aún del ámbito cristiano busca o debería buscar, creo yo, es lograr terminar lo que empezó. ¿Cuántos no nos hemos frustrado por haber dejado a medias algo en nuestra vida secular o en nuestra vida general, llamémosla así? Porque hemos dejado algún proyecto inconcluso, tal vez los estudios, tal vez el comprar una casa, un auto, un proyecto familiar, económico, etcétera. ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha frustrado alguna vez por algo que dice, híjole, ya, incluso decimos, ya a esta edad ya es bien complicado hacer o tener tal cual cosa que algún día me propuse? ¿Sí les ha pasado? ¿No soy el único? Es común hasta cierto punto que nos llegue a pasar eso. Jóvenes, es una bendición para ustedes o los más jóvenes de aquí, que todavía les queda más tiempo que a muchos de nosotros. Porque de veras, la vida se va en un pestañeo. Uno parpadea, ¿verdad, mi hermano Víctor? Los que ya pasamos de los 30, ¿no? De repente parpadeamos y llegamos al cuarto piso y llegamos al quinto piso y de repente ya estamos pensando en la jubilación y en la pensión y qué voy a hacer con mi dinero y si me voy a ir de viaje o primero que llegue porque nadie me garantiza que llegue. Y así se va la vida, hermanos, así se va la vida. Y en ese irse de la vida, como cristianos, qué importante realmente es crecer en el Señor, hermanos. No partir igual que cuando le conocimos, sobre todo si andamos o anduvimos por un largo camino con Él. Fíjense, en los versículos 3, 4 y 5 de esa lectura que acabamos de hacer, Pablo se dirige a los filipenses refiriéndose a que desde su comunión, dice él, que viene interpretándose algo así como su participación en la obra del Evangelio, hasta ese momento de escribirles, él da gracias por sus vidas y ruega por ellos. Aquí me detengo un poquito, hermanos. Fíjense qué importante. Pablo está reconociendo desde cuando ellos comenzaron a vivir el Evangelio hasta ese momento, agradeciendo por sus vidas, pero un punto muy importante, hermanos. Él está rogando por ellos. ¿Y por qué ruega Pablo, hermanos? Porque le preocupan, porque le importan, porque quiere que su vida espiritual crezca, porque no se queden donde están. A veces nos confundimos un poco, y no sé si estén de acuerdo conmigo, en cuando romantizamos un poco los cantos o los mensajes como cristianos, que de repente somos mucho de decir, y yo era así, hermanos, que el Señor nos ama tal como somos, pero no sé si estés de acuerdo que realmente al único que ama tal y como es a su Hijo Jesucristo. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de cómo somos, hermanos, porque no nos quiere así. Nos aceptó así, pero no nos quiere tal y como estamos. Imagínense, hermanos, pues ¿para qué crecemos, verdad? ¿Para qué buscamos aprender? ¿Para qué buscamos meditar en la palabra, ser mejores, profundizar en el Señor cada día? Entonces, hermanos, de repente caemos en estas trampas modernas, románticas, con cuestiones de declarar, de arrebatar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando la palabra dice todo lo contrario, que primeramente Dios haremos esto o aquello, dice Santiago, ¿no? Entonces, hermanos, en este tenor de todo lo que nos rodea aún como cristianos, es importante alimentarnos para crecer y es importante rogar por nosotros. Yo no dudo, hermanos, que por ejemplo mi hermano Francisco Espinosa, mi hermano Memo aquí presente,
el hermano Hernán allá en Príncipe de Paz y todos los pastores que conocemos o muchos de los pastores que conocemos rueguen por nuestra vida espiritual, hermanos. Yo soy convencido que todos ellos claman por nosotros y más de los que ven que flaqueamos tal vez en el Evangelio, le ruegan al Señor que nos escuche, que nos haga crecer, que nos permita tener interés en su palabra, tener interés en desarrollarnos en Él. Y por eso Pablo dice que agradece a Dios por esos hermanos, pero no sin antes dejar de rogar cada día. Y en el versículo 6, hermanos, que acabamos de leer, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos es que está convencido, hermanos, fíjense, cuando dice estando persuadido, él está convencido de que Dios, quien comenzó en ellos la buena obra de la salvación, los perfeccionará. Es decir, los irá transformando cada día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, esto es, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. No se refiere al domingo, sino se refiere al Señor. Suena muy bonito, muy romántico, muy padre, y lo es, pero el asunto, hermanos, es que digo que suena así porque muchas veces dista la realidad de los cristianos de lo que estamos leyendo, hermanos. Y se los decía hace un momento, los templos cristianos deberían estar abarrotados, hermanos. Debería hacérsenos tarde para venir los domingos a aprender de la palabra del Señor. Yo sé que a veces no se puede, que a veces estamos enfermos, que a veces nos toca trabajar. Yo creo que a mi hermano Víctor le ha tocado esa situación, alguna vez me ha tocado a mí, a muchos. Pero cuando podemos estar, hermanos, realmente hacemos un esfuerzo para estar. Algunos pastores me ha tocado verlos con fiebre predicando, con presión alta, con algún dolor de estómago, algunos hasta con diarrea, así casi con que voy a predicar rápido porque tengo que ir al más allá. De veras, hermanos, porque de veras es prioritario el Señor. Entonces, de repente, hermanos, esas promesas tan hermosas que vemos, donde el Señor nos está diciendo que nos va a perfeccionar día con día hasta que lleguemos a su presencia, no nos la apropiamos, hermanos. Y por eso les digo de repente que creemos que es como magia, ¿no? Ya soy cristiano, pues vaya o no vaya, seguramente creceré. Vaya o no vaya, pues tengo la salvación. Vaya o no vaya, el Señor me ama. Hermanos, pues sí nos ama, pero quiere que crezcamos, quiere que avancemos, quiere que seamos mejores. ¿Quién es de aquí? Ay, gracias, mi hermano. Bueno, por agua no me quejo hoy, gracias, qué amables. Y por eso les decía que caemos en esas trampas, hermanos, porque de repente compramos esas ideas, y no digo que sean malos cantos, son muy bonitos, pero entenderlo como debe ser. Y entender que debemos ser mejores cada día. Es interesante, hermanos, darnos cuenta que las empresas, algunos a lo mejor por aquí que tendrán noción de esto, tienen una política que se llama de desarrollo continuo o mejora continua. Y dentro de esas políticas no solo implica el que la producción que tienen sea mejor cada día, o que el producto que venden se venda más cada día, o que logren sus objetivos mejores cada día, también implica al personal. Entonces aquí viene el comportamiento organizacional, desarrollo organizacional, etcétera, etcétera, donde buscan que la persona que entró a trabajar hace 1, 2, 3 años, cada año que pase sea mejor. Y entonces, ¿cómo es posible que a veces a los cristianos no nos preocupe esto, hermanos? El ser mejores cada día. El que el yo de hoy sea mejor que el yo de ayer. Que sea mejor del yo de hace 10 años y ya había conocido al Señor, de hace 20, de hace 30, de hace 40, hermanos. Tiene que haber una mejora continua en nosotros. Y eso es lo que dice la palabra, que el Señor nos va a perfeccionar, pero para perfeccionarnos, hermanos, tenemos que esforzarnos. La promesa ahí está, pero el Señor no nos va a obligar a nada, ni va a venir a agarrarnos los brazos y decir: Salomón, no peques, ya sabes que no debes pecar, no quiero que peques, y me taclea. ¿Alguno de ustedes lo ha tacleado el Señor para decirle que no peque? ¿Que no vea lo que no tiene que ver o que no hagamos lo que no tenemos que hacer? Hermanos, no, ¿sabes qué? Nosotros lo sabemos, y si no lo sabemos es porque no lo estudiamos, y si no lo estudiamos es porque no hay interés por el Señor o hay muy poco interés por la palabra del Señor.
Fíjense lo que continúa diciendo el apóstol Pablo a los hermanos filipenses. Versículos 7 al 11. Pablo les expresa, hermanos, que los lleva en su corazón y que los recuerda en todo tiempo como sus colaboradores, y les enfatiza que Dios es testigo del amor entrañable que tiene por ellos, el amor de Jesucristo, hermanos. Versículo 7, véanlo como dice la palabra: me es justo sentir esto de todos vosotros. Seguramente también había algunos hermanos medio rebeldones, como en cada iglesia, algunos medio destrampados, algunos medio flojitos, pero Pablo dice de todos vosotros. A él le preocupaban todos, hermanos. Le preocupaba el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, hermanos. Y él dice que quiere que crezcan, en conocimiento y que sean irreprensibles para el día, nuevamente dice, de la presencia, que estemos en la presencia de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en la actualidad podemos decir que nuestro testimonio es intachable, que somos irreprensibles? Es una pregunta retórica, es decir, no tienen que contestar. Pero es interesante preguntarnos a nosotros mismos: si algún día me dijeran Salomón, Delia, Bere, Isidro, etcétera, podemos hacer una encuesta de ti en tu colonia, en tu trabajo, en tu iglesia, y ver si realmente eres irreprensible. ¿Cuántos diríamos bien quitados de la pena? Hasta yo te ayudo a hacerla. ¿O cuántos diríamos, ¿y si la haces el año que viene? ¿Y si mejor no la haces? ¿Cuántos lo diríamos, hermanos? Es un punto interesante a reflexionar, porque eso es lo que pide el Señor, hermanos. No lo pide Salomón, ni lo pide el pastor Guillermo, ni Estrella de Belén Cerrito, ni San Isidro. El Señor, hermanos, a través de Pablo nos dice que la intención es que crezcamos y seamos irreprensibles, hermanos. Pablo les manifiesta que su petición es en oración, es que crezcan en amor, en conocimiento, y que estén listos para cuando lleguemos al Señor estar llenos de frutos de justicia para la gloria y la alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Si tú tienes un árbol, hermano, ¿alguien ha tenido un árbol en su jardín? Yo ahorita no, pero alguna vez tuvimos una lima. Y teníamos esa lima en el jardín, creció hermosa, y cuando daba frutos regalábamos a todos los vecinos, porque eran bolsas y bolsas y bolsas de limas y agua de lima y todo lo de lima que se imagina, ¿no? Llegaba el momento que decíamos, ya, mejor regala a todos y compra naranjas u otra cosa, ¿no? Porque tenía las condiciones propicias para hacerlo y daba las limas. Pero ¿qué pasaría, o no sé si les ha pasado, si teniendo todas las condiciones propicias, un árbol de lima, de naranja, lo que ustedes gusten y manden, no da frutos? Pues diríamos, no funciona, algo está fallando, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús de la higuera? Que no daba fruto y dijo, al fuego, vámonos, porque no rinde, no cumple su propósito. Hermanos, cumplimos nuestro propósito. Debemos reflejar fruto, y buen fruto, hermanos, dice la palabra. Debemos predicar en todo tiempo. A veces es difícil, hermanos, por los trabajos, por las circunstancias. Para lo que se refiere es que siempre que tengamos la oportunidad, se refiere la palabra, siempre que podamos hacerlo, prediquemos o demos testimonio de nuestra fe en Jesucristo. A veces con el simple hecho de cargar la Biblia, de la gente, del vecino que ve nuestro comportamiento, que no nos peleamos en la casa, que no hay gritos, que somos amables, que saludamos, que salimos todos los domingos a la iglesia, damos testimonio, hermanos. Yo me acuerdo en alguna ocasión que vivíamos en una casita allá por Paseos de Miravalle, cerca de León 2 y aquel rumbo, Las Ilamas. Me acuerdo que siempre salíamos al culto, todavía vivía mi esposa, estaban chicas mis hijas, y había una persona, un albañil, que estaba arreglando la casa de enfrente. Y lo saludábamos siempre, buenos días, y salíamos poquito antes del culto, la iglesia quedaba, el templo quedaba ahí a 5 minutos. Y un día me dice, oiga, ¿le puedo preguntar algo? Y, sí, dígame. Usted es cristiano, se lo aseguro. Yo, ¿cómo sabe? Dice, porque todos los domingos salen muy bañaditos, usted y su familia, y salen con sus Biblias en la mano. ¿O me equivoco? Le digo, no, tiene razón. Dice, yo también soy cristiano. Bien feliz, ¿no? Dice, pero estoy trabajando. Dice, pero
iba y me dijo, pero en las tardes hay culto en mi iglesia y voy allá. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y veía yo de esa persona su semblante, cómo me habló y todo, y es muy padre, hermanos, porque veías esa conexión de hermanos, ¿no? Porque ya al final, hermano, que Dios te bendiga, y hermano, que el Señor te guarde, ¿no? Y ya pues a partir de ahí siguió trabajando unos domingos y nos saludábamos. Yo creo que a más de uno le ha pasado algo así. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y a poco no es hermoso, hermanos? Identificarte y decir, ay, qué bonito es que seas cristiano. Pero qué triste, hermanos, es que cuando de repente pasa mucho tiempo y después de algunos años te enteras de que alguien es cristiano y dices, ah, caray, yo no sabía que era cristiano. Y es que nadie se entera, hermanos. Hermanos, debemos llevar fruto. Y a veces, aún sin hablar, aunque la prioridad es el mensaje hablado, aún sin hablar, podemos llevar la palabra de Dios. Podemos hacer que la gente se interese y que diga, yo quiero lo que tiene ella. Por ejemplo, en los trabajos, ¿cuántas veces no nos han tratado de inducir, tal vez hacer una tranza, tal vez hacer lo que los demás hacen, y de repente llega el momento en que dicen, no, ya sé que tú no tomas, ni lo invites. No, ya sé que este cuate ni es pachanguero, ni la invites. O aunque se oiga fuerte, a veces llegan a decir, no, ya sé que esta mujer pues no cede, ni la invites. No es fácil, que porque es cristiana. Pues mejor que se burlen así, hermanos. Eso es llevar buen fruto, dar buen fruto, a que caigamos. Y eso es tan importante, hermanos, lo que estamos viendo, porque es importante darnos cuenta que el Señor quiere que realmente lleguemos a ser mucho mejores de lo que somos ahorita. Por eso la palabra, y lo voy a leer, y ese es el versículo principal, al menos de este texto. Ahorita vamos a leer un par de textos y de citas más. Que aquel, es decir, que Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, es el versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto es una promesa. Pero muchas veces tú y yo, que Dios te bendiga, mi hermano Víctor, que te vaya bien en tu trabajo, que muchas veces tú y yo, hermanos, truncamos esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les decía alguna vez que vamos a partir de este mundo. Tarde que temprano partiremos. ¿Cuántos no decimos en enero, uy, de aquí que llegue el fin de año? Y ya casi llega, hermanos. Estamos a nada de, si Dios nos permite, comenzar otro año, finalizar este y comenzar otro. Hay un dicho, yo de repente los hago medio raros ahí como el Chavo del Ocho, pero creo que hay un dicho que va así, que dice que no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla, más o menos por ahí va. Algún día partiremos, hermanos. Algún día, y tal vez cuando menos esperemos, estaremos delante de la presencia del Señor. Puede ser hoy o puede ser en 10 o 20 o 30 años. En 40 espero que no, hermanos, porque no, ya estaría muy cruel para mí llegar en 40 años a su presencia. Aunque sé que vendrá con un cuerpo renovado y todo, pero estando aquí estaría complicado, hermanos. Pero el punto es, hermanos, que cuando lleguemos, ¿cómo vamos a llegar, hermanos? ¿Y qué huella vamos a dejar aquí? ¿Cómo nos van a recordar? Creo que ya se los había comentado, porque inevitablemente van a decir de nosotros, ah, ¿te acuerdas del hermano Salo? ¿Y qué dirán? ¿El que nunca venía? ¿O el que siempre venía? ¿El que siempre llegaba tarde o el que era muy puntual? ¿El que siempre sonreía y saludaba o aquel que parecía que estaba enojado con todo el mundo, ¿no? Hermanos, tarde que temprano partiremos, y de una u otra forma, ¿qué huella dejaremos? ¿Qué recordarán de nosotros? ¿Qué fruto habremos dejado? Fuera y dentro. Hermanos, apropiate de esto. Aquel que comenzó en ti y en mí la buena obra de la salvación, la va a perfeccionar, pero depende de ti y de mí creerlo y vivirlo, experimentarlo, hermanos. Estando en casa, ahí en las cobijas, en las sábanas, viendo el culto por Face, cuando pudiste estar, hermanos, no ayuda mucho. Digo, peor es no hacerlo, pero no ayuda mucho, hermano. La realidad es que no ayuda mucho. Ahorita que dijo mi hermana, a ver, vamos a saludarnos, darnos un abrazo. Llega el momento en que tristemente lo hacemos tan monótono. ¿Qué tal en la pandemia? ¿No anhelabas un abrazo? ¿No añorabas un abrazo? Yo sí. Y de repente pues era verlo en el Face. Ahí sí no había otra, hermanos. Y decías, yo quiero ir, quiero abrazarlos y todo. Y veíamos a los pastores solos y decían, pues aquí tengo a 3 o 4 del sonido y son todos los que hay, porque no había otra forma.
Y ahora que la tenemos, hermanos, ahora que sí existe, hermanos, creo que lo que vemos reflejado aquí, ahorita que saludaba a mi hermano Memo, tristemente es una constante en muchas iglesias cristianas, hermano. Yo de repente escucho cifras donde dicen algunas encuestas que habemos tal cantidad de cristianos en México. Pero ¿cuántos cristianos habremos interesados en la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos acudiremos ese domingo a congregarnos, a alabar, a bendecir, a aprender? ¿Cuántos, hermanos? ¿Qué porcentaje? ¿Tú crees que sea un 80%? ¿Un 50% tal vez? Cuando debería ser un 100%, hermanos. Y fíjense, déjame mostrarte algo, vamos a movernos a Corintio, hermano. Vamos allá a Corintios 3, por favor, primera de los Corintios 3, para ver un poquito de Pablo, cómo les escribe, hermanos. Corinto era una ciudad portuaria. Algunos yo creo que ya lo han estudiado, la mayoría espero que lo hayan estudiado. Una ciudad, era un puerto cosmopolita, es decir, había gente de muchos lados, gente que llegaba ahí, comercializaba, había mucha idolatría, había mucho pecado. Y ahí en esa iglesia que Pablo fundó por ahí más o menos de el año 50, más o menos después de Cristo, se nace una iglesia. Y era una iglesia que Pablo amaba. Y cuando Pablo estaba posiblemente en Éfeso, escribe a los Corintios. Y en esa primera carta, Pablo escribe, y no sé, hermanos, si lo hizo más molesto que triste, sobre todo este párrafo que vamos a ver, enojado, sintiéndose un tanto defraudado. A ver qué opinan ustedes, hermanos, de ese pasaje. Mire, vamos acompáñenme. Primera a los Corintios 3, Primera a los Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo te imaginas a Pablo diciendo esto? Creo que es bien sabido de todos que Pablo tenía un carácter muy, muy fuerte. Recordemos que el Señor no le cambió el carácter, adaptó ese carácter para su gloria. Así como nosotros a veces pensamos o creemos que Dios nos cambia el carácter, ¿no, hermanos? Que el carácter que tenemos Dios nos lo dio y es por algo. La cuestión es que ese carácter tenemos que utilizarlo para la gloria del Señor. Así es que imagínate, ¿cómo piensas que estaba Pablo escribiendo esto? Triste, enojado, muy enojado, frustrado o de todo un poco. ¿Cómo te lo imaginas, hermano? ¿Cómo? Molesto, frustrado. Porque lo que está diciendo, yo esperaba ya poderles escribir como a cristianos maduros, parafraseándolo, ¿no? Y resulta que no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Pablo, sí, coincido con ustedes, estaba frustrado, molesto, enojado, porque triste, sí, claro, porque lo que él esperaba, hermanos, en esta carta era hablarles como a cristianos maduros, en otro tono. Ahora, hermanos, ¿cuántos líderes o pastores que nos conocen o nos conocieron de un tiempo acá a la fecha y nos ven, dicen dentro de sí, ups, no ha crecido mucho que digamos? Sería triste que pasara esto, hermanos. Que alguien dijera, caray, conozco a Salomón desde hace tantos años y veo que no ha aprendido nada. Y pues yo no le enseñé eso. Pues claro que se sentiría frustrado, hermanos. Pero imagínate a Pablo, ese carácter recio, fuerte, intenso. Pues por supuesto yo lo imagino así como hasta temblando del coraje y escribiendo y diciendo, es que no es posible que les escriba así cuando debería escribirles a cristianos comprometidos, a adultos espiritualmente y no como a niñitos. Recordemos algo, hermanos, ya no dice cristianos, ya no dice como a naturales. ¿Se acuerdan que un hombre natural es aquel que no ha conocido a Cristo? Ya se está refiriendo a ellos como a hombres
cristianos o a personas cristianas, hablando de los dos géneros, carnales, es decir, cristianos que no eran espirituales, hermanos. Y eso es muy triste, porque hermanos, de repente lo que implica eso es que de repente nosotros, más que reflejar el Espíritu de Dios en nuestra vida, estamos reflejando nuestra carne, a pesar de haber conocido el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que Pablo, molesto, dice, no pude hablaros o no les pude hablar como a espirituales. Y la realidad, hermanos, para terminar ese primer versículo, es que a esas alturas de la vida de muchos de nosotros, el lenguaje que debemos hablar es un lenguaje espiritual. Te pongo un ejemplo muy básico. ¿A cuántos nos gusta que nos exhorten? No que nos regañen, hermanos, que a veces confundimos, ¿no? Que nos exhorten. Pues debería ser que la mayoría no nos incomode que nos exhorten, si somos maduros. Pero a muchos cristianos aún nos incomoda que nos exhorten. Que alguien nos diga, hermano, estás mal, hermano, corrige, hermano, ánimo, cambia esto, deja aquello, modifica. Y salimos y decimos, es que ese hermano como si fuera perfecto, él no sabe equivocar, pues él porque ya conoce mucho. Sí, él se fija en el mío y no ve que también él se equivoca, cuando deberíamos ser dóciles y decir, no, pues sí, tiene razón, y si él se equivoca yo oraré por él para que el Señor también le ayude, pero el punto es conmigo, hermanos. Y ese es un simple ejemplo de cómo muchas veces no somos espirituales, hermanos. Un ejemplo muy sencillo, nos incomoda, nos molesta, y a veces dejamos de ir. Yo he conocido a quien deja de ir o deja de asistir un tiempo a la iglesia porque lo exhortaron. Y he escuchado sus comentarios. No, es que luego dicen esto y como si ellos no se equivocaran, etc., hermanos. En lugar de ver lo que está mal dentro de mí. Y que si oramos para que ese hermano predique la palabra y está fundamentado en la Escritura, hermanos, no hay más que doblar las manitas y decir, Señor, perdón, sí me he equivocado. Y bendice al hermano que predicó tu palabra y que me hace ver que estoy mal. Dice la palabra que toda Escritura es inspirada por Dios y uno de los puntos es útil para redarguir. Es para decirnos a nuestro corazón, cambia, estás mal, lo que estás haciendo está equivocado, modifica, ten actitudes diferentes, etc. Por eso es que Pablo estaba molesto, porque él ya esperaba, de acuerdo a lo que había dejado sembrado en Corinto, que esos hermanos fueran espirituales y ya no fueran carnales. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Y esto, qué trancazo, hermano, ni son capaces todavía. O sea, lo que está diciendo es que les di un alimento para que crecieran, por eso dice leche, para que se fortalecieran como un bebé. Porque entonces no eran capaces, estaban creciendo. Pero resulta, dice Pablo, que siguen estando igual. Entonces imagínate un bebé desde el punto de vista físico. ¿Quién se alegra, ahorita que hay bebé en casa, ¿no?, de que a lo mejor después de 5 años el bebé pues siga en la carriola, mida 70 centímetros, con pañales, sin caminar, con su biberón, sin hablar? Pues habría un problema, ¿verdad?, desde el punto de vista fisiológico. Ahora imagínate con nosotros, hermanos. Y es lo que está diciendo Pablo, no es posible. Estaban así y siguen estando igual. Y les di las bases para que crecieran y tengo que seguirles hablando como cuando empezaron a conocer de Jesús. Pregunta, hermano, ¿el Señor nos tiene que seguir hablando como cuando conocimos de Jesús? Tal vez aquí haya hermanos nuevos y, hermanos, una buena alerta para ti, si tienes poco en el Evangelio. Pero si, hermanos, si tú y yo somos, perdón la expresión coloquial, viejos lobos de mar en el Evangelio, y tienen que hablarnos como si hubiéramos conocido apenas hace unos meses o un año al Señor, es una alerta roja. Si tienen que seguir hablándonos así, hermano. Y Pablo termina con el versículo 3 y 4, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones. Aclara, ¿que no se dan cuenta que son carnales? Parafraseando esa pregunta. Y andan como hombres todavía, o sea, como gente que no conoce a Cristo. Y termina en el versículo 4, porque dice en el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y les voy a preguntar, ¿no se dan cuenta? Ese es el sentido de la pregunta, que son carnales.
O sea, estaban más preocupados por ver a quién apoyaban y a quién no. Digo, eso déjenlo para la marcha de ayer, de que si la generación Z y todo eso. Digo, no me voy a meter en cuestiones políticas, no es el caso. Pero pues ahí será otro cantar, hermanos, de a ver a quién apoyas o a quién no apoyas, o si eres moreno, güero, rubio, no, lo que sea, ¿no? Pero hermanos, en la congregación del Señor, pues todos debemos ser del Señor. Ni siquiera tomar partido, aunque sean todos por uno solo, aunque sea el pastor y nos caiga súper bien y sea súper agradable. A mí me cae muy bien mi hermano Memo y todo, pero pues no somos memistas, ¿no? O benumeístas o nada parecido. Somos cristianos que alabamos al Señor y que nos dejamos guiar por el pastor que el Señor puso en esta congregación, hermanos. Y por eso Pablo estaba molesto con los corintios, porque le dice, es que ustedes me lo están reflejando porque me he enterado que unos me apoyan a mí y otros dicen que va con Apolos, y que entonces hay celos, hay divisiones y todo, y eso no es posible, no es de un cristiano maduro, es lo que les está diciendo Pablo. Y por eso su molestia. Y hermanos, es una advertencia para nosotros, porque si algún día nos empieza a pasar eso por la cabeza también, ojo, stop, hermanos, cuidado, doblemos rodilla, oremos al Señor y digamos, no me permitas tomar partido por nadie, no me permitas empezar a crear una disensión, una división por tomar partido o preferir a alguien en la iglesia. Porque hermanos, todos somos tan humanos como el que más. Aunque sea el presidente de la Convención Nacional, aunque sea el hermano que ustedes gusten y manden, aunque sea el hermano Constantino, al que quiero mucho, aprecio y conozco hace como 30 y tantos años, éramos jóvenes los dos. No digo jóvenes y bellos porque creo que ninguno lo fue, pero éramos jóvenes, hermanos, y lo quiero muchísimo. Y aunque sea el hermano Constantino, pues no voy a hacer varas de Valdés, barista, ¿verdad? Pues no, hermanos. Pero sí reconozco que es un gran siervo de Dios que utiliza y que es de bendición para el pueblo cristiano en México, pero aún así es un hombre que se equivoca, que falla y que tiene que depender de Dios como cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por eso Pablo estaba molesto, porque incluso hacia él tomaban partido, imagínate, hacia él decían, yo soy más de Pablo, yo soy más de Apolos. Y quiero concluir con eso, hermanos. Vámonos ahora vamos a estar un poco movidos, vamos con Pedro. Vamos a la primera de Pedro, primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, vamos a ver los versículos 1 y 2. Pedro era de alguna forma parecido en algunas cosas a Pablo, pero Pedro se caracterizaba más por ser un tanto o un mucho impulsivo. ¿Se acuerdan que Pedro, incluso dicen que pues fue el primer torero, ¿no? Porque cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Era bravo Pedro, pero era muy impulsivo, pensaba poco, actuaba más rápido de lo que pensaba. Y yo creo que muchos nos podemos identificar con Pedro. ¿Te ha pasado alguna vez actuar más rápido de lo que piensas? Creo que no soy el único, ¿verdad? ¿Te has arrepentido? Después estamos pidiéndole perdón a Dios y a la esposa, a la hija, al hijo, al amigo pero Pedro fue aprendiendo, Pedro fue creciendo. Vaya que le sirvió la experiencia de haber negado al Señor 3 veces, ¿no? A tal modo que cuando el Señor le dijo, ¿me amas? 3 veces, Pedro sufrió, ¿verdad, Señor? Tú sabes que te amo. Y la tercera lo imagino a Pedro hasta con lágrimas, Señor, tú sabes que te amo, ¿por qué me preguntas 3 veces esto, no? Pero Pedro aprendió, y Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y en relación a lo que estamos aprendiendo, lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense cómo le da otra connotación a la leche espiritual, ¿no?
Aquí lo que está diciendo Pedro, se está yendo a las bases, es que deseemos, es que anhelemos, como un niño anhela, esa leche espiritual para crecer. ¿Qué tal el peque? ¿O no la anhela? Llora cuando quiere leche y cuando la toma, viene la calma, ¿verdad? Bueno, llora por otras cosas también, pero hablando de la alimentación, viene la calma. Porque la anhela, la desea, le hace falta, la necesita. Y es lo que está diciendo Pedro, que necesitamos alimentarnos espiritualmente, hermanos. Para poder ser maduros espiritualmente, necesitamos anhelar, desear como un niño, como un bebé, el alimento espiritual, el aprender de la palabra, el conocer más de Dios. Por eso cuando podemos, que no siempre lo hacemos cuando venimos a visitarles, pues tratamos de quedarnos al estudio. Y uno puede decir, bueno, no se sigan en Mateo, pero uno podría decir, pues Mateo es de los libros más leídos por los cristianos, ¿no? Por ejemplo, allá en Estrella de Belén, en San Isidro, estamos con Lucas. Y Lucas es de los evangelios también más leídos. Y eso no significa que lo vamos a desdeñar y decir, sobre todo los que tenemos mucho tiempo en el Señor, ay, es un libro ya bien conocido, ay, ya me lo sé, ay, ¿qué le voy a aprender? No, hermanos, todo nos alimenta, todo nos fortalece, todo nos nutre para ser cristianos maduros para gloria y honra del Señor. Fíjense, Pedro hace esa acepción diferente a ese pequeño recién nacido. Cómo ansía el alimento y representa, hermanos, cómo los cristianos debemos anhelar, desear sobremanera la palabra de Dios, la sana doctrina del Evangelio. ¿Y sabes qué, hermano? Para crecer en salvación. ¿Y qué significa crecer en salvación? La salvación ya la tenemos, significa para crecer en ese hermoso regalo que Dios nos ha dado de tener la vida eterna, de cultivarla, no menospreciarla, hermanos. Tristemente a veces pareciera, y es un análisis muy personal y particular de cada uno, que al sentir que la salvación es nuestra, podemos fallar libremente. ¿Lo has sentido alguna vez? Tal vez no en tu persona, pero lo has visto en alguien. Que pareciera que, bueno, ya la salvación está. Llegaré de una u otra forma. Pero dice la palabra de Dios que vamos a comparecer. Y te soy honesto, hermano, cuando pienso en que voy a estar delante de la presencia del Señor, cuando realmente me pongo a analizar esto, porque dice la palabra que meditemos en ella, me da miedo. ¿Tú lo has hecho? Y honestamente, aunque estaremos en su presencia y vamos a pasar porque estamos en el libro de la vida, siendo honestos, ¿no te da miedo? A mí sí. Por lo que hemos hecho y o por lo que hemos dejado de hacer. Y no va a haber forma de escaparnos, hermanos. Y aquellos pensamientos, hechos que hayamos cometido, que hayan ofendido al Señor, no sé si vayan a pasar todos, hermanos, pero vamos a estar allí tarde que temprano. Y por lo menos, hermanos, de alguna manera, que quede el mejor de nuestros esfuerzos para agradarle, para glorificarle, para bendecirle, y lo demás pues solo queda en su infinita misericordia, hermanos, por la cual no hemos sido consumidos. Así es que, hermano, busca esa leche espiritual, anhela esa leche espiritual, pero busca que ese alimento permita que en un futuro seas un cristiano maduro, que cuando pasa el tiempo seas un cristiano capaz de dar consejo a alguien más y que te busquen porque digan, este hermano conoce la palabra, este hermano vive el Evangelio, este hermano me puede ayudar porque realmente refleja el amor de Cristo en su vida. A veces no nos damos cuenta y no vamos más allá, hermanos, de cuánto puede impactar un testimonio. Yo les platicaba alguna vez de una hermana que hace tiempo que no veo, mi hermana Consuelo. Les quiero platicar un poquito de su testimonio. Esa hermana, cuando conoció a Jesús, tendría unos 73, 75 años y vivía en aquel tiempo en Lomas de Medina. No sé si alguien ubica Lomas de Medina, del Boulevard Morelos a la altura de Maravillas, todavía hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en el cerro, ¿verdad, mi hermano? Y ella vivía literalmente en el cerro. Mi hermana no sabía leer.
bueno, si todavía está con nosotros, seguramente no sabe leer. Y llegaba a León 2, ubican León 2, hasta allá, Mariano Escobedo hasta arriba en las Ilamas. Hacía 2 horas de camión y llegaba a las 9:30 para el culto que empezaba a las 10. Y todavía pasaba a desayunar su menudo, era lo único malo que cada domingo comía menudo, pobres arterias, pero a las 9:30 estaba allí, hermanos. Y cuando llegábamos 10 para las 10, 5 para las 10 a abrir, ella nada más cruzaba del menudo de enfrente al culto, todos los domingos. Y en alguna ocasión nos invitó a su casa a comer, a convivir. Fue el pastor, el hermano Joel González, la hermana Erika, los que los conozcan. Nos invitaron a nosotros también. Y la hermana Consuelo, la hermana Chelito, tenía semanas de haber conocido a Cristo. Y tenía un altar, una mesita llena de ídolos, los que gusten y manden, de todos colores y sabores. Y me acuerdo que en aquel entonces mi hija Alexa tendría como 3 años, 4 tal vez, y en voz baja se me acerca y me dice: papá, ¿le puedo pedir un muñequito a la hermana Consuelo para jugar? Le digo: no, hija, es que no son juguetes, porque pues había muchos en sus carriolitas y todo lo que se imaginen ustedes. Pues regresamos 2 o 3 meses después, porque convivimos mucho con esa hermana en su momento, y no tenía ni uno solo. Y le preguntó el pastor: hermana, ¿alguien le dijo que quitara todo eso? Y dijo: no, hermano, pero como he ido cada domingo al templo, bueno, no dijo cada domingo, como he ido al templo, he aprendido que mi vida y mi agradecimiento por mi salvación solo es para Cristo, para nadie más. Y todo eso lo rompí y lo tiré. Nadie le tuvo que decir lo que tenía que hacer y la hermana no sabía leer. ¿Te imaginas el testimonio tan grande, hermano? Y así nuestro testimonio impacta, hermanos. Y hay quien nos ve y nos dice: hermano, me gusta que todos los domingos vengas, o que vengas temprano, o que estés alegre, o que reflejes el amor de Cristo. Y a veces no nos damos cuenta de lo bien que podemos impactar a los hermanos, o el daño que podemos llegar a hacer cuando, como cristianos que deberíamos ser maduros, reflejamos un crecimiento espiritual deficiente, un crecimiento espiritual bajo. Y hermanos, son de los mensajes que a veces no nos gusta compartir, pero que es necesario compartir, hermanos, porque el Señor nos reta. El Señor nos impulsa y nos anima y nos da los elementos, hermano. Y a veces, cuando no queremos aprender por las buenas, y me incluyo, hermanos, el Señor nos ayuda a aprender por las malas. Y a veces nos quita aquello que nos estorba, o tarda en darnos aquello que anhelamos porque no lo anhelamos de una manera correcta o en el momento adecuado. Por eso, hermanos, dice Pedro, ahora: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra sana del Señor, la sana doctrina. ¿Qué hay estilos en las iglesias? Pues como en las familias, hermanos. Yo creo que todas las familias que tenemos a nuestro alrededor, no creo que coman nuestros hermanos en su casa a la misma hora que nosotros, que vean la misma serie que nosotros, que se acuesten a la misma hora que nosotros. Pues no, hermanos, porque aunque seamos de la misma familia hablando humanamente, pues tenemos estilos diferentes, ¿estás de acuerdo? A veces entre hermanos a uno les gusta el campo, a otro les gusta la playa, a otros no les gusta nada. Hay de todo, hermanos, y es igual en las iglesias. Hay quien usa piano nada más para la alabanza, bienvenido. Hay quien aprovecha todos los instrumentos, que por cierto se oye muy bien el bajo, da una perspectiva muy bonita también a la alabanza. Toda la alabanza, felicidades, hermanos, que el Señor los usa para su gloria. Son estilos, hermanos, y no pasa nada. Pues hay presbiterianos, hay metodistas, hay bautistas, y son hermanos entrañables también nuestros, que en algunas cosas secundarias no estaremos de acuerdo, pero vayamos por lo primario: la salvación, el amor, la entrega a Jesucristo. Eso es lo que vale la pena, hermanos. En eso enfoquémonos, en crecer, en buscar la sana doctrina. Y también cuando veamos una doctrina equivocada, hermanos, la Biblia dice que la denunciemos. No se trata de juzgar por juzgar, pero si algún día
alguien viene o vengo yo y de repente les digo, ¿saben qué? Vamos a ser unicitarios, ya no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es uno solo, tienen todo el derecho a bajarme del culto, no a trancazos, hermanos, pero sí a bajarme del culto y decir, a ver, hermanos, sereno, moreno, que conmigo se aplica. Sí pueden decirme, hermano, eso no va, eso no es bíblico. Ahí sí tienen todo ese derecho, hermanos. Pero por eso aquí dice, no adulterada, una doctrina sana, una doctrina bíblica impartida por líderes que aman al Señor, que se han preparado y que les aman a ustedes, hermanos. Valoren mucho a su pastor. Yo, sin haber sido pastor, alguna vez fui líder de una iglesia por unos meses y aún como líder de algunos ministerios en mi vida cristiana, y los que han sido líderes aquí no me podrán dejar mentir lo pesado que es llevar la carga de hermanos en Cristo. Porque a veces ni siquiera uno la pide, hermanos, el Señor te la pone. Y el Señor te dice, preocúpate por ellos, ora por ellos, busca hacer lo mejor para ellos, esfuérzate por ellos, obviamente por el Señor, nos queda claro, pero por su pueblo, por sus ovejas, porque son suyas, hermanos, y vamos a responder los que de alguna vez tuvimos o hemos tenido algún liderazgo, algún ministerio a impartir, esta leche espiritual no adulterada. Hermanos, es lo que el Señor trajo a mi corazón para compartir con ustedes. Animen a los demás, hermanos. Yo sé que hay más miembros en esta congregación, yo sé que algunos por trabajo, como mi hermano, tienen que retirarse, no pudieron venir, pero también imagino que no todos los que faltaron pues fue porque tenían algo que hacer. Y así como en San Isidro buscamos animar a los demás para que asistan, para que se alimenten, para que crezcan, háganlo ustedes con los hermanos. Tal vez ya lo hacen, pero te voy a dar un consejo, por si no lo hacen, y si lo hacen te felicito y síguelo haciendo. Busca algunos hermanos que tú veas débiles en la fe, ¿por quién orar? Si es que aún no lo haces, te digo, ora por ellos y cuando los veas acércate y dile, hermano, estoy orando por ti, estoy orando por tu crecimiento espiritual, estoy orando para que conozcas más del Señor, para que le ames más para cada día, para que le vivas más cada día de tu vida y lo disfrutes cada instante de tu existencia. Y créeme, porque no se trata nada más de decirlo, sino hacerlo, créeme que va a ser una bendición tremenda, hermanos. Porque yo te aseguro que si algún día lo han hecho contigo y se han acercado y te han dicho, hermano, estoy orando por ti, por tu familia, se siente genial, hermanos. Porque no solo es que te lo digan, lo sientes, lo percibes. Es que, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga a todos. Gracias por invitarme, gracias mi hermano Memo. El Señor nos guarde y nos lleve con bien a todos. Y realmente, hermanos, esa es una iglesia amada, yo me siento como en casa. Así es que, aunque no sea predicar, pero no dejen de invitarme, aquí estaré con ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga.